A ver, para ello voy a levantar aquí, un momento. Listo. A ver, chicos, respecto a este tema, con el catálogo de imágenes satelitales, fíjense. En esta sesión, lo que vamos a hacer es un poco entrar a tallar o hablar de manera general a qué nos abocamos cuando estamos realizando una actividad o queremos realizar una actividad sobre un catálogo satelital. Esto se debe al hecho de que en muchas ocasiones nosotros quizá trabajemos con mucha información, con mucha carga de información, de imágenes, y estas definitivamente pues puedan también provocar algún tipo de error o mala manipulación de repente de la información. ¿Y esto debido a qué? A que la gran carga de información satelital puede llevarnos a no solamente perder información, sino quizá hasta dañar información, ¿correcto? A veces nos genera una pérdida en tiempo debido a que normalmente estamos alineados a trabajar con información que tenemos más a la mano, ¿verdad? Pero esta información que está más a la mano, pues precisamente nos lleva a que se nos caracterice por una mayor diligencia y prontitud en respuesta a cierto tipo de trabajo. Entonces, es importante que dentro del trabajo con la información satelital podamos crear ciertos mecanismos que nos permitan, pues, acondicionar la información de una manera mucho más ligera para el trabajo, que en forma ordenada nos permita reconocer la información, llamar a la información, analizar la información y posteriormente a ello, pues, generar todas las aplicaciones para dar respuesta a los diferentes requerimientos que podamos tener. ¿De acuerdo? Entonces es importante que nosotros tengamos ese principio de orden, ¿correcto? De orden de la información. Es por ello que aquí dentro del catálogo de imágenes lo que pretendemos hacer como parte operacional es la creación de un catálogo satelital, que no es más que una especie de inventario o repositorio ordenado de información sobre metadata de cada una de las imágenes satelitales. Vamos a ver, obviamente, a qué hace referencia aquí, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de la creación de un catálogo satelital, lo que estamos haciendo, en pocas palabras, es una gestión de la información. Y esta gestión, precisamente de la información satelital, es la que nos va a permitir actualizar un banco de datos de imágenes satelitales que de diferentes maneras puedan ser capaces de llegar a nuestras manos. ¿De acuerdo? Esta gestión o actualización de un banco de datos de imágenes satelitales nos va a permitir trabajar con áreas de escenarios de información satelital que puedan ser de diferentes pues, realidades y con diferentes características, ¿no? Ustedes ven acá, por ejemplo, un grupo de información satelital que no necesariamente están compartiendo un mismo tipo de área de trabajo, no comparten una línea de información, ¿sí? Corresponden a diferentes, probablemente, proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, no es que solamente podamos tener información satelital para poder tenerla a la mano y que ésta, pues, simplemente nos lleve a gestionarla de una manera totalmente desordenada. Pues claro que no. La idea en este caso que podamos, o es que podamos, precisamente eh, utilizar estas propiedades y mecanismos que nos ofrece el programa, en este caso Erdas Imagine, para poder hacer un ordenamiento totalmente idóneo sobre el tipo de información a la cual accedemos, ¿de acuerdo? Esas son imágenes, como bien les decía, de diferentes áreas y para diferentes principios y trabajos probablemente, ¿de acuerdo? Es en ese sentido
que nosotros tenemos que, obviamente, aplicar o hacer uso de esta aplicación del Catalog, que es catálogo de imágenes, en la que vamos a crear un entorno, como ustedes están viendo acá, por ejemplo, de una tabla. Pero bueno, es un símil a una tabla, ¿no? Da la idea de ser un entorno de repositorio de información. Y tal como ustedes están viendo, pues es como tener una tabla atributiva, ¿verdad? Y cuyos campos nosotros los conocemos como datos o metadatos. O sea, estamos describiendo cierta información característica de una determinada imagen. Las columnas obviamente son los campos que describen las características de la imagen, y las filas que están en orden del 1, en este caso acá se ve del 1 al 14, ¿no? Es como que cada una de ellas es una imagen satelital que ha ingresado o se ha ingresado como un registro, y ese registro es una imagen. Entonces, en cada uno de los campos respondemos a cierta información característica de la imagen, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ya estamos viendo, el primer campo nos dice el file name o el nombre del archivo. El segundo es el path, que nos da a conocer cuál es la ruta en la que se encuentra el archivo. Layers, que es la cantidad de bandas que tiene el archivo. Correcto, la imagen puede que sea una imagen monocromática o una imagen multiespectral, ¿de acuerdo? Y colocamos la cantidad de bandas por los cuales está comprendida. El tipo de filas y columnas por la cantidad de píxeles que pueda tener la imagen. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tipo de imagen es? ¿Es una imagen de tipo temática? ¿Cuál es el tipo de resolución radiométrica a nivel píxel, ¿no? Nos está dando la información ahí. En fin, hay una mayor cantidad de información que podemos ser capaces no solo de visualizar por cada archivo de imagen, sino es que además nosotros podemos crear nuevos campos para describir la información que tenemos a cargo. ¿De acuerdo? Entonces, no se trata de que solamente y por defecto ingrese información característica de la imagen, sino es que nosotros podemos generar más campos porque formarán parte de nuestro interés a nivel de actividad laboral, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ir viendo ya en unos minutos, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, se muestra pues el nombre de la imagen y cuáles son los detalles que se tiene por cada imagen, ¿de acuerdo? Todo ello tiene que ver con, por ejemplo, con cómo nosotros vamos a ser capaces, además de tener una información de metadata de cada imagen propuesta ahí, ¿no? También podremos tener esa capacidad de observar la información a través de un simulador, que en realidad tiene que ver con cómo se consulta a través de un simulador de vista o una consulta visual, de dónde se encuentra la información a la que estamos nosotros identificando, ¿correcto? Si nuestra imagen está, por ejemplo, correctamente bien posicionada, porque yo sé que corresponde, por ejemplo, a una imagen que se encuentra en el departamento de Ancash, por ejemplo, entonces cuando yo aplique o quiera utilizar el simulador, que es una consulta visual, pues me va a decir efectivamente, me lo va a ubicar en la zona que corresponde, ¿no? Y de esa manera inclusive hasta me sirve como que de testeo para saber si efectivamente la imagen está en el lugar que le corresponde, porque fue así cuando he hecho el requerimiento, ¿verdad? Entonces, más o menos manejamos un poco ese tipo de funcionalidades, ¿de acuerdo? Bien. Entonces vamos a poder contrastar la información. ¿Y esto debido a qué? Fíjense. Quizá no sea una de las sesiones que yo hubiera puesto, por ejemplo, desde un inicio, ¿no? Pero ¿por qué es que tomé la decisión de que esta sesión y esta funcionalidad sí la tenga que dar a conocer? Pues porque si inicialmente pensamos que, bueno, o sea, igual lo vamos a poder archivar, lo podemos ordenar de una diferente manera y no necesariamente a través de un aplicativo, y menos para qué vamos a estar contrastando si se supone que una empresa, cuando nos entrega la información, nos la entrega de acuerdo al requerimiento que nosotros estamos solicitando. Entonces, ¿para qué utilizar una funcionalidad
que nos permita hacer algo que en realidad ya sabíamos que está bien. Porque claro, puede ser una pregunta y es una pregunta válida. Entonces digo, de repente podría optar por otras funcionalidades a poder enseñarles, ¿no? Pero si opté por sí considerarla, fue porque efectivamente pues me sirvió, muy a pesar de que en realidad podría pensarse de que bueno, no tiene tanta relevancia, pero fíjense, me sirvió para poder darme cuenta dentro del ámbito laboral, ojo, no dentro de una prueba que hice en algún momento, no sé, aquí en mi casa, no sé, no, sino dentro del ámbito laboral me sirvió mucho para poder cotejar si la información que estaba siendo proporcionada por la entidad proveedora, pues era la correcta. Y gracias a esta aplicación o esta funcionalidad pude detectar errores que obviamente, pues de no haberlo hecho, pues hubiera tenido que ser yo quien tenga que asumir un poco la responsabilidad de estar procesando información, aun cuando se supone que uno ya la pide trabajada, ¿no? ¿Y qué es lo que sucedió? Pues que efectivamente, fíjense, este simulador, que es una consulta visual, como bien les decía, me permite detectar si efectivamente la imagen, cuando yo seleccione la imagen, así como ustedes ven en esa línea roja en la fila, si yo selecciono esa imagen y si esa imagen, que yo sé que le corresponde, por ejemplo, y está dentro del departamento de Ancash, entonces se supone que cuando yo la seleccione ahí, me tendrá que salir ubicada en el departamento de Ancash. Pero cuando hice el cotejo sobre información que llegó a mis manos, producto de una compra en su momento, hace ya algunos años atrás dentro de mi centro de trabajo, pues me di con la sorpresa de que esta imagen no estaba dentro de la zona de trabajo, en la cual obviamente había solicitado, sino que lamentablemente ni siquiera se encontraba en el hemisferio sur, sino que se encontraba en el hemisferio norte, fíjense. Entonces, ¿qué me puede indicar este tipo de errores? Primero, de que de repente la información que me están proporcionando es una información que no cuenta con todos los niveles de calidad solicitados, que no cumple con los requerimientos establecidos, que no se tomaron probablemente el trabajo para poder procesar información y hacer las calibraciones correspondientes, que no se tomaron el trabajo para poder para realizar la corrección geométrica. Cuando digo corrección geométrica, fíjense, yo la vi en el hemisferio, estaba en el hemisferio norte, pero no tendría por qué estar ahí, pues. ¿De acuerdo? Tendría que estar en el hemisferio sur y en la zona donde se supone que corresponde, pero no. Entonces se pudo detectar ello y se pudo dar el llamado de alerta de manera inmediata. Entonces se dan cuenta de que a veces funcionalidades que para nosotros nos pueden significar relativamente no tan trascendentales, pues en algún momento se tornan importantes porque nos ayudan a despejar ciertas dudas, ¿no? Y porque en realidad nos ayudan también a hacer algunas otras actividades de una manera mucho más directa. Imagínense que tuviéramos 200 CDs de información o tuviéramos 300 tipos de imágenes acondicionadas en nuestra máquina. Entonces, ¿cómo llamar a la información de manera rápida? ¿Cómo reconocerla? Bueno, pues acá nos permite hacer un ordenamiento, digamos, de un catálogo y podemos generar varios catálogos dependiendo de cuál sea la naturaleza del trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, ayuda y mucho, ¿eh? Por ejemplo, nosotros normalmente hacemos inventarios de información satelital y cuando digo inventarios es porque siempre estamos recibiendo cierta información, siempre estamos aceptando información, ¿correcto? Y esta debe ser definitivamente, digamos, almacenada y ordenada en forma adecuada para hacer el trabajo o los trabajos, ¿no? Es por ello, por ejemplo, que nosotros contamos con tipos de inventarios. ¿Cómo podríamos inventar información? Se dan cuenta aquí, por ejemplo, en esta imagen que tengo aquí, tengo una metadata de un inventario de información satelital. Fíjense que ahí se muestran hasta 44 imágenes, ¿no? Hasta 44 imágenes se están mostrando ahí en esa vista. Y yo todavía ni siquiera llego hacia el final. Fíjense la barra vertical y yo estoy en la parte superior. ¿Y esto por qué? Porque aquí en este repositorio de inventario de información satelital solo he acondicionado un tipo específico
digamos, de temática, ¿no? O de agrupamiento de información satelital. Aquí yo no almaceno todas, sino almaceno solo aquellas que tienen un determinado fin, ¿de acuerdo? En este catálogo, el que yo les estoy mostrando ahí como imagen, corresponde a un catálogo de imágenes de Landsat de todo el Perú. Es decir, una escena por cada cuadrante que cubre el cuadro de empalme del Perú, que son aproximadamente entre 77 y 78 escenas, ¿no? Que cubren todo el Perú. Entonces, este catálogo lo generé solo para ese grupo de información. Y así como generamos un catálogo para un determinado tipo de grupo de imágenes, podemos generar otros catálogos para determinados tipos de proyectos, por ejemplo. Acá yo les muestro algunos, ¿no? Como información nada más. Imágenes de proyectos, claro, porque yo puedo tener un determinado proyecto en la zona no sé, de la minera de Yanacocha. Entonces, genero mi proyecto con información satelital solamente de esa zona. Y todo lo que tenga como imágenes de esa zona las llego a inventariar en un solo catálogo. Tengo otro proyecto, por ejemplo, de extracción de áreas de cultivo, de cultivos del Valle del Mantaro. Entonces tengo imágenes que son solo del Mantaro y genero un catálogo solo para ese tipo de proyectos. ¿Se dan cuenta? Entonces puedo generar catálogos varios, no solamente uno. ¿De acuerdo? Este de acá, por ejemplo, es un inventario, un catálogo que corresponde solamente a imágenes de proyectos, por ejemplo. ¿Qué puedo inventariar? Imágenes de proyectos por catálogos diferentes, ¿no? De diferentes proyectos. Imágenes que puedo tener a través de convenios, también los puedo catalogar, ¿correcto? No todos los catálogos de imágenes van a tener una misma estructura de metadata como la que ustedes están viendo acá, sino que va a estar en función al tipo de temática a la que corresponde el grupo de imágenes, ¿no? Si es de convenios, yo tendré un campo dentro de mi catálogo que diga, por ejemplo, entidad proveedora, ¿no? Por ejemplo, pero yo no voy a tener entidad proveedora en un catálogo que corresponda a un proyecto en particular, porque eso lo compramos, ¿correcto? Entonces, ¿para qué mencionarlo? Entonces, dependiendo de la naturaleza tipo de grupo de imágenes es que ustedes generan sus catálogos, ¿de acuerdo? Así como imágenes de proyectos, que los podemos separar, podemos inventariar imágenes de convenios, podemos inventariar imágenes que descargamos en forma libre a través de Internet, podemos inventariar imágenes de intercambio, ese mano a mano que a veces hacemos con otros profesionales o amistades, ¿de acuerdo? Podemos inventariar imágenes en función al tipo de satélite, ¿no? Inventaríamos imágenes solamente de Landsat, luego y generamos un catálogo de imágenes solamente de Spot, otro de Aster, y así, ¿se dan cuenta? La podemos inventariar por entidades, de dónde provienen esas imágenes, porque nos las fue entregada por tal o cual entidad, ¿se dan cuenta? Entonces, tenemos formas, o modos, o maneras, ¿no? Y tenemos imágenes por sectores específicos, algunos proyectos en particular o muy específicos que vayamos a trabajar, ¿no? Entonces, además de estos, obviamente pueden haber más todavía, pero mucho va a depender de cuál sea la forma y el orden en el que ustedes estructuren su catálogo satelital. Porque recuerden que esta es una gestión de información, ¿de acuerdo? No es solamente para tenerla acá en un archivo que parece un Excel y decir, ah, bueno, acá yo tengo la información y listo. No, no se trata solo de eso, sino que tiene también otras funcionalidades, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es que voy a hacer este inventario o cómo hago una selección o cómo utilizaría yo el catálogo? Fíjense, yo tengo mi inventario acá y de pronto viene una persona externa y me dice, necesito que podamos compartir o intercambiar información satelital. Porque yo estoy desarrollando un trabajo de repente de una determinada zona puntual. Entonces, si hay un tema de intercambio, podrán preguntar, ¿no? ¿Tienen una imagen de tal zona? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sabiendo qué tipos de catálogos tenemos, aperturamos el catálogo en donde yo sepa, por ejemplo, que voy a ubicar imágenes en determinadas zonas.
Ingreso al catálogo, lo aperturo, tengo todo mi inventario y le digo, mira, sí, tenemos uno, ¿correcto? Y este tiene el código de Patty Rock tal, corresponde a la fecha de adquisición tal, es de tal tipo de satélite, tiene tal tipo de sensor, tiene tal tipo de elipsoide, proyección y cantidad de bandas, ¿correcto? Está en este formato, está en determinada zona. Por si acaso, mira, esta imagen es tenue y tiene algo de ruido, o de repente no tiene nada, ¿correcto? Entonces, podemos darles información, pues, ¿se dan cuenta? Entonces, es mucho más rápido hacer la entrega de la información. Tiene aproximadamente tanto porcentaje de cantidad de nubes, tiene una resolución espacial de tanto, radiométrica de tanto, no sé, y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta cómo vamos poco a poco dando respuestas y no nos estamos demorando nada? O sea, más nos demoraría estar cargando una información para hacer uno por uno de estar explicando a ver a qué corresponde como información, ¿verdad? Entonces nos ayuda a aligerar y dar respuestas de manera más pronta. Solamente escogemos uno de ellos, por ejemplo, ahí está. Pero además de escoger uno de ellos, fíjense, basta con que nosotros escojamos la información y podamos dar respuesta de toda su metadata, ¿no? Y si de repente uno dice, ok, esa es la imagen que yo deseo, esa es la imagen que yo quiero para mi proyecto, pero ¿podría verla? ¿Correcto? Sería la pregunta, ¿podría verla? Si me dicen eso, por supuesto, ya que no necesitamos entrar por otro entorno para poder ver la información, sino es que directamente sobre esta funcionalidad basta con haber seleccionado un registro que es la imagen, que es la imagen de interés, pues directamente picamos, fíjense, en uno de los botones que me permiten mostrar la información en forma directa. ¿Se dan cuenta? En forma directa ya muestro la información. ¿Sí? Y vemos las condiciones y validamos a su vez también las condiciones en las que se encuentra la imagen. ¿Por qué? Porque ya tenemos la metadata en la parte inferior, entonces simplemente acá validamos, nada más. Y de esa forma pues hacemos, digamos, un trabajo mucho más óptimo en tiempo, ¿verdad? Entonces, además de ello, nosotros nos permitimos tener, ¿qué cosa? Un visor de simulador del banco de datos de imágenes satelitales. Nosotros nos encontramos acá, un simulador, ¿de acuerdo? Y aquí es donde ustedes podrán ver en la parte inferior cómo es que yo selecciono un determinado registro y cómo en la parte inferior verifico de que esa imagen sí esté dentro de la zona, ¿no? Acá yo quería saber si está efectivamente dentro del lugar o del área al que corresponda, porque es esa área a la que yo he hecho el requerimiento al proveedor y selecciono. Y si lo veo dentro del área, ok, ahí parto bien. Pero así no fue como, por ejemplo, la experiencia que yo les comento, así no fue aquello que me sucedió, sino cuando yo seleccioné, porque esa imagen tenía que estar en la zona de Lima, porque era un área correspondiente a la cuenca del río Rima, pues no estaba en Lima. Resulta que estaba ni siquiera en el hemisferio sur, sino en el hemisferio norte. Fue por ello que de alguna forma pude dar conocimiento o la alerta sobre el servicio que no había sido cumplido de manera correcta, ¿no? Y fue así, ¿se dan cuenta? Entonces nos ayuda muchísimo a aligerar por medio de una correcta gestión y una entrega de información o de respuestas a consultas que nos puedan venir. De una manera mucho más rápida, ¿se dan cuenta? Hay pequeñas aplicaciones internas sobre esto también, ¿ah? Pero bueno, lo vamos a ver directamente ya sobre el programa, ¿de acuerdo? Bien, chicos. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna consulta? Eso está claro, ¿verdad? Es bastante intuitivo. Vamos a iniciar entonces la fase de prueba en este momento del ejercicio. Bueno, el ejercicio de la sesión, el ejemplo, ¿no? Para gestionar el catálogo de imágenes. Entonces, chicos, a ver, levantamos el programa. Levantamos aquí el programa, chicos, ¿ya? Y vamos a ingresar a la carpeta en donde se tiene guardada la información, ¿ya?
Yo voy a ingresar, a ver, un momento. Ok, ya está. Perfecto. Vamos a ingresar a la carpeta que corresponde a telecatálogo, ¿correcto? Telecatálogo y entramos a la carpeta de 01 doc prueba y ven que nosotros tenemos aquí 4 imágenes, ¿de acuerdo? Tenemos aquí 4 imágenes. Estas 4 imágenes nos van a servir un poco para ejemplificar cómo es que nosotros creamos un catálogo de imágenes satelitales, ¿de acuerdo? Si nosotros aperturamos estos 4 archivos, fíjense, son 4 archivos pequeños, ¿ah? 4 archivos pequeños, ¿verdad? Entonces, si nosotros las aperturamos, fíjense, ¿se dan cuenta? Ahí está. Están en diferentes sitios, ¿de acuerdo? Hay uno que está hacia el norte, otro que está hacia el sur, otro que está más hacia el centro, más al occidente, y uno que está del centro un poco más al oriente, ¿verdad? Entonces, tenemos 4 y están en diferentes lugares. ¿Y esto por qué? Porque queremos hacer la validación cuando generemos el catálogo de imágenes, ¿de acuerdo? A ver, chicos, me van colocando por favor las evidencias como imágenes por la mensajería de chat, ¿correcto? Me van colocando la apertura de estas 4 imágenes, por favor, ¿de acuerdo? Esto bueno, vamos a dejarlo solamente por ahora en una sola vista, ¿de acuerdo? Bien, a ver. Ah, correcto, señor Massa, muy bien. A ver, chicos, los demás. Bien, vamos a, vamos a ir hacia las funcionalidades que nos permiten generar ya el catálogo de información, ¿de acuerdo? Bien, en este caso, lo que vamos a hacer es, obviamente, pues dar a conocer un poco la forma del trabajo o la búsqueda de la información partiendo del hecho de ubicar digamos, a nuestro catálogo, a la funcionalidad del catálogo, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a encontrar acá. Entramos a Help, ¿correcto? Vamos aquí a Help y vamos a ubicarlo, o vamos a colocar el nombre, ¿correcto? Colocamos Catalog, colocamos el nombre de Catalog, ¿correcto? Fíjense. Y acá le damos en estos binoculares, en el icono de binoculares, y acá encontramos, fíjense, ¿no? Ya está. ¿Sí? Entonces tenemos Image Catalog. Es más, si colocamos el cursor por encima de aquí, nos dice pues que está dentro del Manage Data Tab, ¿correcto? Dentro del catálogo o grupo de catálogo, ¿de acuerdo? Entonces bien podríamos ir directamente acá o podríamos ubicarlo dentro de las funcionalidades que tenemos por aquí, ¿correcto? Fíjense, acá está. Dentro del Manage Data tenemos acá. A la izquierda tenemos Image Catalog, ¿correcto? Cualquiera de las dos va a ser, obviamente, la ruta que podemos ingresar. Pero bueno, vamos directamente acá, ¿correcto? Del Manage Data. Desglosamos la pestaña aquí, ¿correcto? Y vamos a ingresar al Image Catalog o catálogo de imágenes. Fíjense que va a aparecer un pequeño aviso, como en este caso, ¿no?
salen dos ventanas donde se superpone, obviamente, perdón, donde se superpone esta, digamos, esta ventana, que es la que nos hace la pregunta, ¿no? Sobre qué es lo que queremos hacer en este caso. Nosotros hasta el momento, obviamente, no hemos creado ningún catálogo. Entonces, por obvias razones, vamos a tener que crear uno nuevo, ¿correcto? Pero si nosotros tuviéramos un catálogo, definitivamente tendríamos que ir a la opción de Open si queremos ver el catálogo. No tenemos uno. Entonces vamos a tener que generar uno nuevo, ¿de acuerdo? Ahora, aquí como que funciona un tanto diferente a lo que regularmente nosotros también realizamos digamos, como actividades con otros programas. Aquí primero se genera como que el repositorio del catálogo. Normalmente nosotros aperturamos programas, configuramos, adicionamos información, la editamos, se ve bonito, ¿no? Y una vez que ya lo tenemos ahí, guardamos el proyecto o guardamos ese programa, ¿no? Y claro, y cuando queremos verlo, levantamos solamente el proyecto, pero normalmente lo guardamos después, ¿correcto? Acá sucede todo lo contrario. Primero nos pide generar el repositorio. Y cuando digo repositorio es generar el entorno, ¿correcto? En donde van a incorporarse las imágenes como un catálogo. ¿De acuerdo? Entonces acá, en esta ventana de aviso, tenemos que picar en nuevo, ya que no tenemos ninguno. Vamos a crear uno nuevo, ¿correcto? Al picar ahí, nos va a aparecer esa ventana de New Catalog, ¿correcto? New Catalog. Entonces, tenemos que generar primero nuestro repositorio de catálogo y fíjense que se guarda con una extensión asterisco.ict, ¿de acuerdo? Entonces vamos aquí a este pequeño botón de carpeta, picamos y vamos hacia la ruta en donde vamos a trabajar la información. Estamos dentro de telecatálogo, pero vamos a ir acá a 03 resultados y vamos a ingresar a catálogos. ¿Por qué? Porque es ahí donde vamos a guardar nuestro archivo repositorio. Es como cuando ustedes están en GIS, pero primero les pide generar el proyecto y después hacer todo lo que corresponda dentro del proyecto, ¿no? Es como guardar un MXD acá, pero estamos guardando un .ict, que es el catálogo, ¿correcto? Entonces acá generamos nuestro repositorio, que es como que nuestro proyecto, ¿no? Vamos a ponerle catálogo, guión bajo, 01, ¿correcto? Catálogo 01, ¿sí? Luego de haberle dado el nombre, le damos OK, y fíjense, el catálogo obviamente ingresa acá a la ventana de nuevo catálogo y acá simplemente cerramos dándole OK. ¿Por qué? Porque estamos creando el repositorio, ¿de acuerdo? Le damos OK y listo. ¿Y qué es lo que ahora tenemos? Esta ventana, ¿de acuerdo? Fíjense, donde tenemos una serie de campos que están por defecto. Yo desgloso la barra vertical, o bueno, desplazo la barra vertical y fíjense, tengo una mayor cantidad por acá, ¿no? Fíjense, bastante grande, ¿ah? ¿De acuerdo? Entonces, estos campos por defecto ya el sistema los ofrece, ¿correcto? Y estos campos, la mayoría se va a llenar automáticamente cuando ingresemos una información satelital, ¿de acuerdo? Y dirán, pero ¿cómo es que se llenan los campos si yo no estoy generando ninguna información para manualmente colocarlo, ¿no? Pero ¿cómo es que automáticamente se muestra información en varios de los campos? Recuerden, chicos, que cada imagen tiene de por sí inserto su información en la metadata, ¿verdad? Ustedes le dan clic derecho y van a ir hacia metadata, ¿de acuerdo? Y dentro de esa ventana de metadata tiene mucha información propia de la imagen. Entonces, ¿qué es lo que hace este entorno? Jala la información que se encuentra ahí y la trae para mostrarla en este entorno de catálogo. Eso es lo que hace, ¿de acuerdo?
Bien, vamos a llamar la información. Entonces, acá nos vamos dentro del sistema de botonería, ¿de acuerdo? Acá tenemos, por ejemplo, este quinto botón, si se dan cuenta. Ese quinto botón, este que está acá, el que parece un trinche, ¿no? Ese botón es el que nos va a permitir adicionar información nueva, ¿de acuerdo? Adicionar nueva información, ¿sí? Chicos, por si acaso, yo estoy tratando de esperar que coloquen sus evidencias, ¿ah? Coloquen sus pantallazos de evidencias, por favor, porque yo en mi otro monitor estoy verificando si es que están o no colgando la información. Así que, por favor, necesito que vayan colgando las evidencias así tal como voy avanzando para darme cuenta si están, digamos, en el mismo punto en el que estoy yo, ¿de acuerdo? Colóquenme, por favor, las evidencias, ¿ya? Colóquenme los pantallazos. Entonces, fíjense, acá vamos a adicionar información, ¿no? Con este botón, que es el quinto, fíjense, tan solo colocamos el cursor encima de ese botón y nos dice, ¿no? Adicionar una imagen al catálogo, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente picamos en ese icono y acá nos va a aperturar esta pequeña ventana en donde obviamente nos pide ingresar una imagen al catálogo, ¿no? Entonces, vayamos a buscarla. Picamos aquí en el icono de esta carpeta, ¿correcto? Vamos a buscar la ruta en donde están esos archivos. Sabemos que están en 01 doc prueba, ¿correcto? Y solo vamos a seleccionar el primero, ¿correcto? El primero. No Esto está prohibido, por ejemplo. Fíjense lo que estoy haciendo, ¿no? Si agrupamos todos y le damos OK, eso nos va a generar un error, un conflicto. No lo hago porque no quiero que se vea el conflicto, ¿de acuerdo? Pero si hacemos eso, agrupamos todo y le damos OK, va a generarse un conflicto de identificación del archivo. Le voy a explicar luego ya el por qué. Y por qué no es necesario seleccionar todo, sino más bien uno, ¿de acuerdo? Seleccionamos solo el primero, ¿de acuerdo? Y le damos OK. Ahora, fíjense lo que ha sucedido. Como hemos seleccionado el primero y le hemos dado OK, entonces el programa hace que automáticamente todo lo que está dentro de esa carpeta también se pueda reconocer. Y si yo le digo al programa solamente adicionar, el botón adicionar me va a adicionar solamente el que yo seleccioné y que está acá en la casilla, ¿no? 04,70. Si le doy a adicionar, solo ese archivo se va a mostrar. Pero si yo, aprovechando que están todos los demás acá, si yo le digo adicionar todos, el segundo botón, entonces todos se van a adicionar, ¿correcto? Pero vamos por partes, ¿de acuerdo? Solo seleccionamos el primero, ¿no? Le decimos el primer botón, adicionar. Y ahí está, ¿correcto? Y cerramos, le damos close, cerramos aquí. ¿Ya? A ver, por favor, me cuelgan la imagen con este registro. Con este primer registro, colóquenme la imagen, por favor. Quiero ver esa evidencia. ¿Sí? A ver. Si alguien se quedó, por favor, avíseme para poder retomar en donde se haya quedado, ¿ah? A ver. Señora Quije, señor Cóndor, señorita Ayala, señorita Hernández, señor Jaramillo, señor Montañez, señor Ruiz Conde, señor Yaye. ¿Ok, señor Manso? A ver, chicos, ¿qué pasó? ¿Los demás? A ver, chicos, ¿qué pasó? ¿Los demás no tienen la información?
Profesor, ¿podría compartir? Buenas noches, profesor. ¿Podría compartir el catálogo? ¿Su nombre? ¿Qué nombre le puso? A ver, si me... El nombre por- del catálogo que le puso. el nombre que le he puesto es catálogo-01. El nombre del catálogo, nada más, ¿ah? Ujú. Ya, gracias. Ok. A ver, chicos, lo demás, ¿qué pasó? Ok, a ver, señorita Ayala, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Señorita Ayala, al final de la sesión se queda un rato en línea, por favor, ¿sí? Sí. Ok, listo, gracias. Ok, bien. La información que en este momento se está mostrando acá la podemos inclusive maximizar hacia toda la pantalla, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? La información única ingresada como registro solamente es la primera escena y ven cómo la información de metadato se ha acondicionado, ¿verdad? Salvo algunos campos que, bueno, necesitan otro tipo de información, pero todo el resto, obviamente, se ha acondicionado, fíjense. ¿Y de dónde sale la información? Sale del mismo archivo de metadata, de la información de metadata que tiene la imagen, ¿de acuerdo? Como el tema de filas, columnas, es decir, cuántos píxeles voy a tener, pues fácilmente lo puedo deducir de acuerdo a la multiplicación que tenga entre filas y columnas. El tipo de información radiométrica, el tipo de proyección, las coordenadas límites de la escena, las unidades que son a dos decimales acá, el tamaño del píxel, que es la resolución espacial, el centro de la información, coordenada centro de la imagen, ¿no? La fecha en la que, fíjense, el log date, que es la fecha actual en la que estamos haciendo la inserción de la imagen al entorno, ¿de acuerdo? Y estamos obviamente en este momento en línea, ¿no? Y hacia el final se tiene el path. Y aquí es donde se muestra la ruta, en donde se viene realizando, obviamente, la actividad teniendo en cuenta dónde se encuentran los archivos, ¿no? Entonces, digamos, este campo es lo suficientemente importante como para darnos cuenta que si eliminamos algún tipo de carácter presente en ese path, simplemente vamos a generar un error en nuestro registro. ¿Por qué? Porque esa es la única relación de concatenación entre la imagen y la funcionalidad del catálogo. Si yo elimino algún carácter, un slash, una letra o lo que fuere, si yo elimino un carácter, simplemente deja de funcionar esa imagen, ¿correcto? ¿Por qué? Porque no estaría enlazándola directamente a la ruta de donde viene ese archivo, ¿de acuerdo? Bien, ok, entonces, estando aquí, ya podemos hacer cierto tipo de reconocimiento de información, ¿no? Pero bueno, así como hemos ingresado a la primera, nuevamente nos vamos aquí al quinto botón, ¿correcto? Nos vamos aquí al quinto botón, en donde además de tener ya la ruta desde donde hemos generado o llamado a la información, simplemente selecciono una nada más para que se activen los otros dos botones, los dos primeros botones de adicionar y adicionar todos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Ya no voy a darle solamente adicionar, sino voy a adicionar a todos. Entonces, ¿para qué? Para que todo el resto de la información obviamente se acondicione en nuestro entorno aquí del catálogo de imágenes, ¿no? Entonces acá clicamos en el botón de adicionar todos, ¿de acuerdo? Ahí está. Y cerramos, ¿de acuerdo? Y cerramos. Ahora,
Por obvias razones, si nosotros ingresamos todas las imágenes restantes, adicionales, vemos que se nos repite la primera, ¿no? Entonces, esto obviamente hecho de manera intencional, como para poder decirles que si encontramos archivos que están duplicados, pues simplemente podemos eliminar cualquiera de los dos, en este caso que están duplicados. Yo voy a eliminar el primero, lo seleccionamos desde el récord, ¿no? Ese registro lo seleccionamos y tenemos que darle un clic acá, fíjense, al final hay un pequeño icono de un tachito, que es la eliminación de imagen seleccionada, ¿correcto? Picamos ahí, nos va a pedir la confirmación, le decimos, acá nos dice, ¿no? Por favor, confirme la operación de eliminación. Sí, le decimos sí, elimina, ¿correcto? Y se va, ¿sí? Entonces tenemos ahora las 4 imágenes, ¿de acuerdo? El resto de información obviamente ya está acondicionada. Ahora la idea es ver un poco la funcionalidad, ¿de acuerdo? Y esta funcionalidad es la que nos dice que directamente podríamos llamar a la información. Por ejemplo, queremos saber si la información, cualquiera de las 4, en este caso vamos a seleccionar la segunda. Seleccionamos el segundo registro, ¿correcto? ¿Se dan cuenta? Seleccionamos el segundo registro y queremos ver a la imagen, ¿de acuerdo? Si queremos ver la imagen para saber el estado en su forma visual y cómo se encuentra, entonces seleccionamos el registro de la imagen y el segundo icono, fíjense acá, el segundo icono es el que nos permite, que nos da a conocer que esa es una vista, ¿no? Entonces nos va a aperturar en esa vista la imagen y como está relacionada y concatenada según la ruta, pues nos la va a llamar, ¿de acuerdo? Entonces picamos directamente en este botón, el segundo icono, y nos va a aparecer. Profesor, ¿Sí? disculpe que le Sí, interrumpa. Lo que pasa es que cuando yo agrego todas las imágenes al catálogo, ya. eh, voy haciéndolo 3 veces y se cuelga y dice catálogo dejó de funcionar. No sé si eso sea algo normal o... No debería porque las imágenes son pequeñas y son de peso mínimo, ¿ah? Es más, son imágenes monocromáticas, algo debe estar sucediendo. Me sugiero en todo caso, como ya tiene el catálogo, aprovechando que en este caso usted me hace mención de ello, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo, fíjense, yo tengo toda esta información propuesta acá, ¿de acuerdo? Lo que yo voy a hacer es simplemente hacer algo que en este caso le pediré a usted, señor Mata, ¿no? Si por alguna razón le sale algún error, ustedes, por ejemplo, aquí no están viendo en el entorno, así como en otras ocasiones, que si yo tengo que cerrar el programa, o el catálogo en este caso, yo no tengo un icono como si lo tengo en otros programas donde le doy clic en el disquete para guardar la información, ¿verdad? Ojo, estos dos disquetes que ustedes ven acá no son para estar guardando información, ojo, ¿ah? No es de guardado de información, tiene otras funcionalidades. Pero acá, por ejemplo, no ven un botón que les diga guardar el catálogo de lo que hemos hecho ahorita, por ejemplo. No me sale. ¿De acuerdo? ¿Y esto por qué? Porque la característica del catálogo es que automáticamente se va guardando todo lo que se va haciendo. Ese es automático. Fíjense. Al igual que de lo que yo voy a hacer, señor Massa, por ejemplo, acá yo voy a cerrar, fíjense. Pico en la X y se cierra. ¿Acaso me salió un mensaje que me había dicho, ¿está seguro que desea cerrar? No, no salió. Cierre, señor Massa, también su catálogo. Cierre el catálogo, ¿de acuerdo? Y nuevamente, nos vamos acá a imagen de catálogo, aquí al raster, perdón, al manage data, y acá al catálogo, a image catalog, y nuevamente picamos, ¿correcto? Y esta vez nos sale el aviso, ¿no? ¿Qué es lo que deseamos hacer? En este caso ya no le vamos a dar nuevo, porque ya hemos generado un catálogo, entonces simplemente le decimos abrir, ¿correcto? Open.
y acá me sale la ventana para poder llamar al catálogo que he generado. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, simplemente pico acá, en este icono, y busco el catálogo. Dentro de mi 03 resultados, catálogo, y acá está. Catálogo 01. Le doy OK, ingresa a esta ventana de apertura de catálogo, nuevamente le doy OK, y me va a llamar aquí. Fíjense, y está todo, tal cual lo dejé la última vez. Repito, es porque la funcionalidad me guarda automáticamente la información. ¿De acuerdo? Me guarda automáticamente la información. Entonces acá, nuevamente, me va a llamar la información. Así correcto, ¿no? A ver, un momento. A ver, voy a ir hacia el final de la ruta. Ok, ya. No está jalándome toda la ruta porque no la reconoce. Fíjense que acá me dice, ¿no? Catálogo, y el resto no está. Recuerden que estamos en 012 prueba, ¿no? Entonces, haré las pruebas si es que, a ver, si es que me permite hacer la edición, ¿no? Vamos a ver, de repente, no se logró, acá estoy adicionando, es porque no, a ver, es por la cantidad de caracteres que tengo acá. Profesor, una consulta. ¿Usted le Sí, llegó a dar a agregar a todos? ¿Utilizó esa opción? sí, claro. Ya. ¿Le Bueno, sigue saliendo error? sí, en todo caso, profesor, creo que es el Windows 8 a veces, digamos que tiene ciertas cositas que, bueno. Probablemente, probablemente, no sabría decirle, ¿no? Pero bueno, acá lo que estoy tratando de hacer es generar la estructura que no me lleva directamente a la ruta, no me está completando la ruta acá. Y lo que voy a hacer es tratar de ver si es que se puede agregar la información. A ver, permítanme un momento. No, no me está permitiendo. Es la cantidad de caracteres. Acá, fíjense, solamente me llega hasta catálogo. No me va a generar por acá por este medio. Bueno, ya. Esa funcionalidad la podemos ver después. No hay problema. Entonces, dentro de esta misma, dentro de este mismo grupo, correcto, de imágenes, acá está el simulador. Señor Yaye, ¿sí? Ok. Acá tenemos el botón del simulador, ¿de acuerdo? Cuando entramos nosotros aquí, nos va a aperturar esta ventana, fíjense. Y esta yo la voy a tratar de agrandar para tener la máxima capacidad de visualización, ¿de acuerdo? Ahí está. Estoy maximizando el entorno, ya está. Entonces, fíjense, con el cursor uno puede picar, ¿no? Y va a generar estas formas cuadráticas que en realidad no es que están llamando a nada, en realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá voy con el pan, la manito, ¿no? De acá es del query gráfico y simplemente trato de centrar un poco, ¿no? Ok. Eso obviamente de acuerdo al mapa mundi, al simulador del mapa mundi. Si quiero acercarme al Perú, entonces lo que tengo que hacer es, fíjense, acá yo tengo un zoom más y un zoom menos, pero estos botones solamente me permiten hacer por cada zoom más o zoom menos tengo que estar picando una vez, dos veces, tres veces.
Fíjense, yo voy a picar acá en el zoom, ¿no? Y pico una vez, pero nada más. Solamente me permite eso. Pico otra vez y eso. Por cada vez que quiera hacer un zoom más o un zoom menos, tengo que estar picando. Si quiero evitar que ocurra ello, entonces, y quiero hacer un zoom directo, entonces acá al costado izquierdo del zoom más, yo tengo un botón, fíjense, que hace las veces como que si fuera de una selección de zona, ¿no? Pico ahí y acá simplemente, si yo empiezo acá, fíjense el cursor donde me encuentro, ¿ah? Si yo empiezo desde esta esquina, lo que pasa es que el zoom que voy a hacer va a ser una especie de reescalado de acuerdo a las dimensiones que también tengo de la vista del mapa mundi, el simulador. ¿De acuerdo? Voy a bajar esto un poco. Entonces, fíjense, ¿eh? Me genera un reescalado. Fíjense cómo me sale el zoom. Porque está reescalado a la misma dimensión, ojo, del simulador. Entonces, de acá, fíjense, listo. Y con la manito, obviamente, me voy por acá. ¿De acuerdo? Ahí estoy. Con la manito me voy para este lado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que yo puedo darme cuenta sobre las características presentes aquí? Si es que está o no está dentro del territorio que corresponde al Perú, ¿no? Entonces, yo digo, se supone que en la vista yo tengo esta distribución, fíjense, ¿ah? Fíjense esta distribución, ¿de acuerdo? Es más, yo la voy a colocar mejor así, de esta manera, para que se pueda ver mejor y se compare un poco esa distribución. Voy a hacer lo propio también con el catálogo, ¿de acuerdo? Ahí está. Listo. Y acá llamo, listo. Entonces tengo acá, por ejemplo, quiero corroborar de que efectivamente estén dentro del Perú porque es así como he hecho el requerimiento y hasta la ubicación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, ok, de acá en mi catálogo de imágenes selecciono el primer registro, es decir, la primera imagen. Pico ahí y fíjense, ¿dónde me sale resaltado aquí en el simulador? Me sale en la parte inferior, fíjense, ¿eh? Ya está, más hacia el sur, ¿verdad? Ok, ya, bueno, podría decir, ok, listo. Voy con el siguiente. Selecciono el siguiente y ahora lo veo hacia la zona más de Ucayali, ¿no? Pero fíjense, se está resaltando el actual y el anterior se deja de resaltar, pero eso no quiere decir que no me va a mostrar la ubicación. ¿Se dan cuenta? Entonces, por cada vez que yo tenga que hacer ello, entonces voy a siempre visualizar los anteriores. Voy por el tercero, por el tercer registro. Fíjense, se resalta el tercero, pero los dos anteriores todavía se siguen mostrando, ¿no? Quiero el cuarto y está. Entonces, está en el mismo formato de orientación tal como los tengo, por ejemplo, en la vista de mi proyecto Nerdas. Obviamente sí. Pico en algún lado por fuera y se deselecciona, pero veo los cuatro. ¿De acuerdo? Veo los cuatro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Pues simplemente digo, ok, yo tengo, por ejemplo, 100 imágenes y no voy a estar pues uno por uno, ¿no? Revisando para ver si están o no están. ¿Qué es lo que hago? Fíjense. Acá, en la parte del simulador, yo tengo un lápiz que tiene un borrador. Esto me va a permitir, obviamente, quitar todos los registros. Fíjense, yo pico y se van todos los registros, ¿de acuerdo? No es que se hayan eliminado de mi catálogo, sino del simulador, simplemente se han limpiado, ¿de acuerdo? Ahora, quiero ver a todos los archivos. Tengo 100, no voy a estar viendo uno por uno. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí hacia el lado o costado izquierdo, también del borrador, tengo un icono que son unos lentecitos. ¿De acuerdo? Si yo pico esos lentes, que es la funcionalidad que me permite mostrar todas las imágenes aquí en el simulador, ¿no? Pico ahí, y fíjense, se seleccionan todos en el catálogo y además se seleccionan todos dentro del simulador. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna forma me va a dar el indicador como para poder darme cuenta de que efectivamente están en las zonas que corresponden.
Ahora, ¿y por qué de alguna manera digo que sí van a estar en la zona que corresponden? Porque previamente se supone que ustedes como especialistas y quienes han requerido la información satelital saben dónde debería estar ubicado, pues, ¿no? Y acá lo que hacen es contrastar, validar. Además de ello, con información vectorial también, ¿no? Sobre los límites políticos y otros aspectos geográficos o datos geográficos, como la red hídrica, por ejemplo, que es uno de los más importantes para poder definir si corresponde o no a la zona de estudio. La red hídrica, la red vial, ¿de acuerdo? Entonces, son importantes elementos. Y esto, obviamente, nos ayuda a siempre, digamos, validar la información que nos está llegando, ¿de acuerdo? Bien. Otra de las funcionalidades que tiene es el hecho de generar aquello que nosotros nos consideramos como un box. Y cuando digo box, es decir, son unas cajas, ¿no? Son unas cajas personalizadas, ¿no? Es como en ArcGIS que nosotros podemos generar nuestros box, que son nuestras áreas predefinidas, para que cuando de repente nos perdemos en alguna zona en particular, simplemente picamos en esos box que ya están preconfigurados y nos lleva directamente al lugar en el que nosotros ya estamos haciendo el trabajo, ¿no? Entonces son formas preconfiguradas, ¿verdad? Eso también lo podemos hacer acá. Si en algún momento tuviéramos nosotros una mayor cantidad de información de imágenes, entonces se nos sería un poco complicado tener que estar diciendo, oye, ¿cuál de todas es la que estamos trabajando? ¿Verdad? Entonces, para eso las podemos definir también nosotros mismos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a generar un box, digamos, de la imagen que corresponde a la zona acá de Ucayali. Fíjense, la de Ucayali, ¿ah? Porque se supone que estamos trabajando ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Que es esta, la de acá, la segunda. ¿De acuerdo? Entonces, vamos aquí y, por ejemplo, lo que hacemos es un zoom también a la zona. Fíjense, acá picamos y le hago un zoom. Fíjense, ahora mi reescalado ya no es como antes, ¿no? Que era bastante largo, muy rectangular. No, porque ahora el simulador tiene una forma más cuadrática. Por eso es que se ha reescalado a esa forma. Entonces, pico ahí, correcto, y hago uno más por acá. Y fíjense que a medida que nos vamos acercando, también nos va saliendo el detalle de las coordenadas. ¿De acuerdo? Entonces, esa es nuestra área de estudio. Yo podría picar aquí afuera, no pasa nada, ¿correcto? Perdón, acá con el cursor, cambio, pico, y ahí está, esa es mi área de trabajo, ¿de acuerdo? Si yo estoy desarrollando una actividad aquí y de pronto, pues, cierro el computador, me voy y a la semana regreso para retomarlo, entonces, se me olvidé, entonces, ¿cuál de todas las imágenes era? Entonces, podemos guardar nuestro frame, no, es decir, nuestro box, lo podemos guardar, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos eso? Fíjense, nos vamos aquí a la opción, ¿no? de query, ¿correcto? Vamos acá, opción de query, correcto acá. Y nosotros podemos guardar, bueno, puede que esté o no seleccionado, no hay ningún problema. Puede estar seleccionado también. Entonces vamos aquí a File y vamos a decirle, ¿sabe qué? Necesitamos que se defina el área. Necesitamos definir esta área, la que estamos en este caso con ese zoom, ¿correcto? Se pica ahí en esa opción y acá nos aparece una ventana. Y esta ventana nos dice cuáles los límites que tenemos sobre nuestra área de estudio. Pero fíjense, son los límites no de la escena, ojo, no es de la escena que está en rojo, sino estos límites corresponden casualmente a las esquinas de toda la vista del simulador, ¿correcto? De toda la vista, no es solamente de la escena que está en rojo, sino de todo el área de la vista, ¿de acuerdo? Entonces, ¿queremos guardarlo? Sí, acá le damos en Save y podemos llevarlo, obviamente, dentro de resultados. Nosotros tenemos áreas de interés o áreas interés.
Entonces ingresamos ahí y acá le digo, pues simplemente, este es área, y acá le puedo colocar simplemente Ucayali, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es mi referencia para no olvidarme. Si yo tengo muchas escenas, le digo, ¿cuál de todas es? Entonces, a ese ya digamos, la edité, la condicioné y obviamente es la que voy a llamar en su momento, pues, ¿no? Entonces me voy acá al OK, luego le doy Apply y luego simplemente le doy acá Cerrar, ¿de acuerdo? Entonces, podremos estar de repente, fíjense, yo voy a quitarle el zoom, ¿eh? Estamos por acá, ¿de acuerdo? Y de repente decimos, tenemos tantas imágenes, decimos, ¿cuál es el área en que estamos trabajando? ¿Cuál es esa área? Entonces, nuevamente, es cuestión solo de irse nuevamente acá a definición de área. Nos va a llamar a esta ventana, pero en vez de guardar, acá en Save, en vez de darle Save para guardar, le decimos simplemente, quiero abrir un área definida, ¿no? Clico ahí, busco la definición de esa área, y acá está, área Ucayali, de box, ¿no? Le doy OK, le doy Apply. Acá es bueno siempre darle 2 veces el Apply. ¿Por qué? Porque a la primera nos lleva cerca y al segundo Apply, fíjense, nos centra la escena. ¿De acuerdo? Entonces, son funcionalidades, repito, que nos pueden aligerar el trabajo sobre el reconocimiento. ¿De acuerdo? Sobre el reconocimiento. ¿Sí? Entonces, tenemos que, digamos, hacer uso de una correcta gestión a partir digamos, del inventario de la información satelital. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, voy a cerrar nuevamente, ¿de acuerdo? Voy a cerrar el entorno virtual y lo que voy a hacer también es cerrar el catálogo de imágenes y nuevamente ingresaré acá. Voy a generar uno nuevo, ¿correcto? Uno nuevo. Me pide que obviamente vaya yo a guardar o a generar, perdón, el repositorio, como el caso anterior, ¿no? Busco, ¿no? Por acá, catálogos, voy a colocar, por ejemplo, catálogo, y acá le voy a poner 2, ¿correcto? Y es más, personalizado, así lo voy a llamar, 02 personalizado, ¿correcto? ¿Y esto por qué? Porque en el caso anterior, fíjense, nosotros hemos generado el nombre del archivo y luego le hemos dado OK, ¿de acuerdo? Pero lo que nosotros, en este caso, lo que quiero es personalizar el entorno. Y cuando digo personalizar es porque yo quiero estructurar la información de tabla. Fíjense que en el catálogo anterior los campos estaban por defecto, ¿verdad? Pues no, pues la idea es que estén los campos que yo quiero crear. No que estén todos los que por defecto aparecen ahí, sino los que yo quiero crear también. Entonces, partiendo de ello, yo ya no voy a directamente, una vez que le he creado el nombre del archivo, del repositorio, no le voy a dar OK, sino de frente, como ya creé el nombre aquí, me voy a la opción del Custom para personalizar. Pico ahí en el Custom. Fíjense, acá tengo una nueva ventana. Y estos campos que aparecen acá en la lista, ¿no? La lista de campos, todos estos campos son los que por defecto han sido o están acondicionados cuando creo un catálogo directo. Fíjense, son todos los campos, ¿de acuerdo? Pero yo quiero otra información. Yo no quiero solamente esto, yo quiero personalizar mi catálogo. Entonces, un campo que yo podría generar, y fíjense, acá está, nombre de campo que yo podría generar. Por ejemplo, ¿no? Voy a colocar acá.
digamos, especialista, ¿ya? Voy a colocarlo. Sí. De repente no nos aguanta toda la cantidad de caracteres, pero bueno, especialista, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner un nombre más corto, ¿ya? Operador, operador, ¿de acuerdo? Acá le decimos, pues, qué tipo de campo, si queremos que sea texto o número, ¿no? Acá normalmente, como es texto, dejamos en chat, y acá podemos acondicionar la cantidad de caracteres, ¿no? De repente, voy a colocar acá, pues, no sé, acá 30, por ejemplo. Si es que quiero colocar nombres y apellidos, ¿no? Del operador. Vamos a poner solamente un nombre y un apellido, ¿de acuerdo? Vamos a poner 20 nada más acá. A menos que tenga nombres largos, ¿no? Bueno, ya, 30. Lo dejamos ahí. Y aquí con 30, fíjense, en operador le digo add field, fíjense, y acá la barra como que se movió un poco, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque ahora hacia el final nosotros ya tenemos el operador, ¿de acuerdo? El campo. Necesitamos otro, por ejemplo, se me ocurre, entidad, ¿no? También, tipo texto, pero no necesita tanto, entonces acá simplemente le damos 10, ¿no? Le damos add field y aparece al final entidad, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estamos haciendo aquí, por ejemplo, es personalizar nuestro catálogo, que obviamente va a tener solo campos que son de mi interés, ¿correcto? Pero hay que trabajar, digamos, normalmente estas personalizaciones se trabajan de manera analógica para que luego se lleven al programa. ¿Qué quiere decir analógica? Que primero debo estructurar muy bien en claro cómo voy a generar, cómo voy a insertar mi información y qué campos debe tener mi metadata. Porque si yo lo ingreso directamente acá, y si por alguna razón ya le di el OK y todo lo demás, por ejemplo, ahí ya le di a the field, ¿no? Listo, solamente quiero eso, le doy close y listo. Y cuando le doy OK, correcto, me va a generar, acá está el catálogo, correcto, y yo me voy hacia el final y voy a encontrar esos dos campos, fíjense. Voy a alargar todo mejor, ¿ya? Fíjense. A ver. Ajá, no me está desplazando hacia el final. Bueno, aquí hacia el final es donde me va. A ver, estos de acá, para poder mostrarles, ¿ya? A ver, aquí la barra horizontal como que se regresa en forma automática, pero como les digo, los campos nuevos han sido acondicionados al final. Para poder verificar ello, acá yo tengo en Edit, mi catálogo de layout, ¿correcto? Y acá me salen todos los campos, pero ahora sí los voy a ordenar, pues, ¿no? Fíjense, ahí acá bajo y acá encuentro operador y entidad. Y acá yo tengo botones que son de up y el top, el down y el bottom. El up es para subir de 1 a 1. Fíjense, entidad, subo de 1 a 1. Pero si quiero que se vaya directamente a la primera opción, entonces le doy el top y se va al inicio, ¿de acuerdo? Hago lo propio con operador, quiero que se vaya al inicio, pero como quiero que esté después de entidad, simplemente le doy un down y bajo. ¿Correcto? Yo quiero que todos, y también tengo botones de mostrar y mostrar todos, ocultar y ocultar todos. Por ejemplo, voy a ocultar, eh, por ejemplo acá el type. Selecciono el type y le digo hide. Y me pone entre paréntesis un hidden, ¿no? Oculto.
pero yo quiero que se oculten todos. Fíjense, a todos les pone entre paréntesis ocultar. Quiero que se muestre solamente el type, le doy el show y se muestra. ¿De acuerdo? Quiero que se muestren todos, se muestran todos. Entonces son funcionalidades bastante pequeñas, pero también importantes. Entonces, como yo quiero ver toda la información, o quiero ver, perdón, solamente algunos campos, pues le digo, ¿sabes qué? Oculta todos, pero yo quiero que estén visibles cuáles. Entidad, le digo show, operador también, el field name también, layers también, la proyección también, pixel también. Después, no necesito, y el path también, ¿no? Que también estén. Entonces, mostrar. Entonces, si le doy OK, solamente esos son los que se van a ver. ¿Se dan cuenta? Fíjense, ahora tengo, ¿no? Acá, el récord, operador, el name, layers, pixel, proyección y el path. Nada más. ¿No? Entonces, inserto imágenes. Correcto. Ojo, esto lo vamos a ver todavía el día de mañana a detalle. Lo vamos a ver a detalle. Imágenes, acá selecciono la primera, selecciono luego todas, ahí está, ¿no? Entonces cierro aquí, y acá fíjense los campos están vacíos. ¿Por qué? Porque ahora soy yo quien tiene que completar la información, porque son campos nuevos. ¿De acuerdo? Entonces, es en base a ello que personalizamos nuestro entorno. Y es en función a esto también que ya el día de mañana vamos a darles otras características de reconocimiento para que puedan ustedes también trabajar. ¿De acuerdo? Bien, chicos. Igual, solamente lo hemos visto de manera automática. Esto todavía lo vamos a continuar el día de mañana. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, consulta? ¿Alguna consulta, chicos? Ok, por favor, voy a pasar lista, ¿de acuerdo? Aquí, G. Hernández. Jaramillo. Maza. Ruiz Conde. Yaye. Yaye, ¿está? Sí, procedo presente. Ok. Ok, señores, listo. En todo caso, si no hay más preguntas, igual les lo dejo ya para que puedan ir a descansar, ¿correcto? Solo permítame acá para la grabación.